nuevamente después de haber estado con algunos de ustedes, verles en persona fue todo un placer y un gustazo y muchas gracias por todas sus atenciones nuevamente. Pues estamos una vez más listos. ¿Cuántos están listos para la clase del día de hoy? ¿Estamos listos? ¿Sí? Sí, pues, ¿qué le parece si comenzamos la clase como siempre, orando y dándole gracias al Señor porque nos permite estar aquí en este lugar y pidiéndole que Él sea abriendo nuestra mente y nuestro entendimiento? Así que le invito a cerrar sus ojitos y presentémonos ante el Padre. Amén. Amado Dios y buen Padre celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de usted, mi amado Rey, con acción de gracias, Padre, porque usted ha sido bueno, Señor, porque usted, Padre, ha tenido misericordia con cada uno de nosotros, Padre, porque usted nos ha guardado, porque usted ha sido escudo alrededor nuestro, Señor, y nos permite, Padre, una vez más poder unificarnos, Padre, en un mismo pensar, Señor, en un mismo sentir, Padre, para seguir, Padre, preparándonos, aprendiendo, Señor, lo que usted tiene preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. Le invitamos, Espíritu Santo de Dios, a esta reunión, a esta clase, que sea usted, Señor, dirigiendo al Maestro, Padre, usando nuestras vidas, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento para poder absorber todo, Señor, lo que se ha impartido en esta hora. Le damos gracias, amado Rey, le entregamos el control en sus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así le dejo el lugar a nuestro pastor y maestro Fernando Jiménez. Señor le bendiga, hermanos, hermanas, todos los guapos. Dios les bendiga a todas las guapas. Bueno, Dios les bendiga a todos mejor para que reciban la bendición. Estamos de regreso. Vamos voy a hacer comentarios acerca de lo que miré allá en algunos de ustedes. Estuve en México, estuve en Morelos, estuve en la bella Santa Cruz, estuve por ahí en Tuxpan y bueno, quiero recordarles que necesitan dominar las técnicas para hablar en público. Es muy importante que sigan trabajando en eso. Hay algunos de ustedes que noté que arrancan de 0 a 200. Recuerde el uso de los tiempos. Empezamos en primera, vamos metiendo segunda, luego tercera, cuarta, quinta y subimos y luego volvemos a bajar. Noté en otros de ustedes que todavía son muy repetitivos. Sé que es el nervio, sé que el pánico escénico, lo sé, pero hay que trabajar en eso. A partir de hoy voy a pedir a los pastores locales, les voy a dar un mes para que les califiquen técnicas para hablar en público, retórica, la utilización de tecnicismos. Quiero que suban esos niveles, son muy importantes. Y también les voy a dar un mes que estén trabajando los tipos de sermones, que ustedes vean cuál es el que le acomoda. Nos faltó uno que es el sermón biográfico, se los iba a poner hoy, pero creo que es importante esto. Pastores que me escuchan, quiero que a partir de esta semana pongan a dirigir en los beteles, en la iglesia, a todos los ministros que están involucrados. Quiero que los califiquen. No queremos que se sientan como que, ay, no puedo y que no. En la casa de Dios quiero que se queden con este pensamiento. En la casa de Dios no hay vasijas desechables. Todas somos útiles. Todas Dios puede prepararnos. Lo único que tenemos que hacer es dejar que Dios tome el control. ¿Ok? Sí, decir, yo ya detecté que todavía no, les advierto, les recuerdo, más bien no les advierto, les recuerdo que estas dos materias, lo que son técnicas para hablar en público, y hoy vamos a ver teología sistemática. ¿Y qué estábamos viendo? La conferencia que difiere de qué? Sí,
palabra técnica de la prédica. Eso. Quiero que se preparen al 100 en lo que es la homilética, las técnicas para hablar en público. La otra, pastores, quiero que se apeguen al orden del culto. Cultos ágiles, dinámicos, que el director de culto se prepare, que caiga en su hombro la responsiva de que el culto, cuando se lo deje al predicador, la gente, la atmósfera, ya es una atmósfera de gloria, ya nomás estamos esperando el momento del alimento espiritual. No corten la unción. El culto está diseñado para que salgamos bendecidos. Después de la prédica ya no le añadan nada. No corten esa unción. Si ustedes después de la prédica le empiezan, oh hermanos, acuérdense que para el próximo, en ese instante la mente del receptor se desvía y saliendo mismo de la iglesia ya ni siquiera se va a acordar de qué se predicó. El orden del culto está diseñado para que el pueblo, la iglesia, los receptores se lleven esa unción a casa, que vayan por el camino platicando aún de lo que Dios hizo, de cómo habló, de cómo se movió. Si ustedes le cortan ahí al final del culto, oh, ahora vamos a levantar la ofrenda. Ah, hermanos, los anuncios, miren, la mente del individuo o del receptor se desvía y al final del culto ni siquiera se va a recordar de ya no se van a recordar ni siquiera del título del tema. Es muy, pero muy importante el orden del culto. Sienten un momento a la gente y recuerde, el director de culto no predica. Es una breve exaltación, de una breve reflexión en exaltación. No vayan, ahora busquen Apocalipsis, ahora Génesis. No, usted no es el predicador. Hay un predicador. Usted solamente va a preparar el camino como Juan el Bautista. Entonces quiero que se apeguen al orden del culto para que tengan cultos excelentes, cultos donde el Espíritu los ministre, donde salgan. Miren, el orden del culto está diseñado para que usted siente un momento a la gente. Si usted tiene el mismo público cada 8 días, eso está bien. Pero el orden del culto está diseñado para los nuevos. Llegan y se les hace tedioso tenerlos parados ahí 1 hora, hora y media, y ya se cansaron. Y por eso está diseñado para que lo siente un momento, da la bienvenida, da su reflexión, y ellos se puedan sentar un momento y no tenerlos de pie tanto tiempo. Por favor, apéguense al orden del culto, les conviene. Después van a decir, quién sabe qué tanto van a decir, pero van a decir. Entonces, quiero que no aflojen en las técnicas para hablar en público. Las técnicas no se dominan de un día para otro, ¿se recuerdan? Que yo les dije que tengo como 13, 14 años tratando de lograrlo y aún no lo he perfeccionado. Es más, ni puedo bien. Pero ustedes son más inteligentes, claro, sobre todo porque nacieron con esa inteligencia, ¿no? Algunos nacieron en el camino cristiano, yo no, yo nací ahí en el mundial, entonces me ha sido más difícil. Pero bueno, eso quería decirles. Esta tarde vamos a ver teología sistemática. Anótele ahí, teología sistemática, punto y aparte. Y quiero decirle que lo están haciendo bien, así que no empiecen a pensar, ay, el hermano, no. Es una crítica constructiva que les tiene que favorecer. Yo podría decirles, ay, hermano, ya lo hicieron muy bien, felicidades, pero no lo están haciendo al 100 todavía. Y la idea de que usted se gradúe con honores, que tocamos el chofar y bueno, vamos a tocar bien. Teología. Aquí ya tengo un público que me está haciendo bullying con el turú, pero bueno.
Teología sistemática. A ver, mírenme tantito. ¿Cuántos saben lo que es teología sistemática para ir avanzando? Allá en Iguala, allá en el estado, allá en Phoenix, pastor. Una idea ya tiene de lo que es la teología sistemática, ¿cierto? Ok. Teología sistemática, punto y aparte. Teología. Allá ando viendo una princesa. La princesa Joca. Bienvenidas a la clase. ¡Ay, qué bonita! Si no son feos los ríos, nomás hay que bañarse y cambiarse y peinarse. ¿Listos? ¿Listos? Bueno, pues pongan cara de listos a la de 3. Una. Pongan una happy face para que entiendan. Cuando digo cara de listos, sonrían. ¿Ok? Teología sistemática. Teología, palabra de etimología griega que se compone de dos vocablos. Teología, palabra de etimología griega que se compone de dos vocablos. Frases para que usted entienda mejor. ¿Estamos ahí? Teología, palabra de etimología griega que se compone de dos vocablos. Teos, T-H-E-O-S, teos, T-H, recuerde, Dios. Teos, Dios, y logos, estudio o tratado de. Teos, Dios, y logos, estudio o tratado de. Entre paréntesis, estudio de Dios. Teos, T-H-E-O-S, Dios, y logos, estudio o tratado de. Entre paréntesis, estudio de Dios. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Bueno, ¿por qué quiero darles teología sistemática antes de seguir adelante? Porque he encontrado a muchos pastores, ministros, sobre todo allá en México y en otros países hispanos, que la gente está en contra del estudio. Oh, porque Pedro fue del vulgo y Pedro no era estudiado. ¿Y dónde aparecen esas materias en la Biblia? Eso no es bíblico. Ustedes están... Entonces, quiero hoy hablar acerca de la teología sistemática para que ustedes sepan el origen de las materias bíblicas. ¿Ok? Entonces, al estudiar teología sistemática, una de las cosas que a usted le va a quedar bien claro es de dónde surgen las materias bíblicas. O sea, no están en la Biblia, pero al estudiar la teología sistemática, usted va a decir, ya entendí, usted va a poder hacer, ¿cómo se llama defensa de nuestra fe? Usted va a poder hacer una apologética basada con fundamentos en decir, mire, hermano, mire, fulano, que no se trata de pelear, pero a usted le tiene que quedar bien claro por dónde surgen, cómo surgen las materias teológicas, ¿ok? Entonces, la idea de darles teología sistemática es para que usted tenga una formación, para que usted tenga una comprensión más amplia de lo que es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, punto y aparte, definición de sistemático. Definición de sistemático. Ordenado o organizado. Definición de sistemático, ordenado o bien organizado. Puede poner ordenado o organizado, pero que se entienda que algo sistemático es bien estructurado, bien organizado, bien ordenado.
¿Entendemos lo que es sistemático? ¿Sí entendemos lo que es el sistema sistemático? ¿Lo podemos entender? Mana Lupita, ¿sí entiende lo que es la definición de sistemático? Pues es algo así como que lleva como un orden, ¿no? Algo que lleva una secuencia, quiero Bueno, pensar. sí, por ejemplo, los que trabajan en oficina, cuando se hace un archivo empezando de la A a la Z, eso es sistematizar. O sea, organizar de tal manera que si usted dice, todos los apellidos con A los tiene en la letra A, todos los que son, ¿sí entiende eso? Porque a la hora de que va a buscar, sabe exactamente dónde buscar. Por eso se llama sistemático, porque es algo que se organiza, es algo que se ordena, que a la hora de que yo voy a estudiar, a la hora de que yo voy a meterme en eso, no voy a andar buscando locamente, sino que puedo orientarme, ir directamente a lo que quiero porque he organizado, porque he sistematizado. Ahora, mujeres, sistematicen su casa. ¿Ok? Punto y aparte. Fue el pueblo griego. Fue el pueblo griego el precursor de esta disciplina. Fue el pueblo griego el precursor de esta disciplina. Por lo tanto, se reconoce a Sócrates, Platón y Aristóteles. Fue el pueblo griego el precursor de esta disciplina. Por lo tanto, se reconoce a Sócrates, Platón y Aristóteles como padres de la filosofía. ¿Cuáles son los tres nombres, pastor? Fue el pueblo griego el precursor de esta disciplina. Por lo tanto, se reconoce a Sócrates, Platón y Aristóteles como padres de la filosofía. Y entre paréntesis pongan ahí amor por la sabiduría. Esa es la definición de filosofía. Filosofía se define como amor por la sabiduría. Así que a partir de hoy, filosofen, vuélvanse filósofos, amen la sabiduría, vayan al libro de Salomón de Cantares y digan, hazme sabio, Señor, amo la sabiduría, la de tu palabra sobre todo, ¿no? No busques sabiduría del mundo, la Último, sabiduría de pastor. Dios. ¿Mande? Después de filosofía, la última. Entre paréntesis, amor por la sabiduría. ¿Estamos ahí? Entonces, filosofía se define como amor por la sabiduría. Estamos viéndolo desde un plano científico. Y voy a hacer un paréntesis ahí para que usted entienda cómo surgieron las asignaturas que hoy en día nos rigen, que hoy en día usted va a un centro de estudio y le enseñan. Fueron los griegos los que sistematizaron el estudio. Fueron ellos los que empezaron a decir, matemáticas, pues alguien se va a dedicar a puro matemáticas, y organizaron, estructuraron lo que son las matemáticas, la química, la biología. Ahí surgieron todas las disciplinas, todas las materias que hoy conocemos en el área docente. Ahí los griegos fueron al sistematizar ¿qué? El estudio. Ahí surgieron todas las materias académicas que hoy en día usted y yo conocemos. Todos los que van a un centro de estudios les van a enseñar
todas estas materias surgieron ¿dónde? En Grecia. Fueron los griegos. ¿Quiénes fueron los precursores de esta disciplina de sistematizar el estudio? Fue Sócrates, Platón y Aristóteles. Como científicamente a ellos se les reconoce como padres de la filosofía. Y filosofía, dije, se define como amor por la sabiduría. Entonces, para los griegos, un filósofo es alguien que es muy sabio, alguien que es muy entendido. Ahora usted sabe que la Biblia dice que hubo un hombre muy sabio, fue el hijo del rey David, hijo de Betsabé. ¿Cómo se llamó? El rey Salomón, un hombre muy sabio. Entonces, ese era un filósofo bíblico. Usted quiere sabiduría, pues empiece a leer libro de Cantares, y luego venga al sabio del cielo y de la tierra, empiece a leer los poderosos evangelios, todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús hizo, eso es filosofía pura. Usted quiere volverse un hombre sabio, entendido, un hijo de Dios con poder, con autoridad, lea Biblia, ¿de acuerdo? ¿Se van a volver filósofos? Amén. Amor por la sabiduría. Así que alguien se tendrá que despertar, nuestros jóvenes, en lugar de querer irse a la calle y que a las 12 de la noche y que va a leer Biblia y va a decir, me voy a volver ahora un filósofo, ahora voy a hablar de los misterios que hay en la palabra de Dios. Es los que leen mucha Biblia están enamorados de la sabiduría de Dios. Los que no leemos casi Biblia, estamos rayando ahí somos casi analfabetas. Pero no es que ser analfabeto sea malo, no vaya a pensar que es una ofensa. Analfabeta significa que no conoce mucho acerca de lo que está hablando. Se acabaron los analfabetas, porque a partir de hoy se van a volver ¿qué? Filósofos bíblicos. ¿Estamos entendiendo lo que es la sistematización? ¿Dónde surgieron las diferentes asignaturas, materias que hoy en día nos enseñan en las diferentes aulas de conocimiento? Usted va a la primaria, a la secundaria, a la prepa, a la universidad. Fueron los griegos los precursores. Después de que ellos sistematizaron el estudio secular, se sistematizó la Biblia. ¿Escuchó? Fueron los mismos griegos los que sistematizaron la Biblia, y es entonces que surgieron las diferentes materias teológicas que vamos a mirar el día de hoy. ¿De acuerdo? Todo surgió al sistematizar la Biblia. O sea, que punto y aparte. Deje un renglón y ponga ahí materias teológicas. Hoy vamos a ver las materias teológicas. Número uno, bibliología. Punto y seguido. O punto y guión, no sé cómo se diga eso. ¿Cómo va eso, pastor? ¿Bibliografía? ¿Cómo? Bibliología. Bibliología. Hoy usted va a mirar la diferencia de lo que es bibliología y de teología. Hoy usted le va a quedar claro y decir, ya sé lo que es la bibliología y lo que es la teología, la escatología y todas las materias bíblicas, ¿ok? Número uno, bibliología, punto y seguido. Definición, nomás ponga la DF para que no escriba tanto. DF, definición. Bibliología es parte de la teología bibliología, definición. Bibliología es parte de la teología para estudiar la Biblia
un conjunto de libros sacros y un conjunto de libros sacros desde su formación inspiración, estructura e historia. ¿Ya estamos ahí con la bibliología? Entonces, la primera materia que surgió se llama bibliología. Al estudiar bibliología vamos a estudiar el conjunto de libros sacros desde su formación, inspiración, estructura e historia. ¿Entiende lo que es la sistematización? Ahora, si usted va a leer Biblia, ¿qué tiene que hacer? Empezar a leer desde su formación, empezar a mirar la inspiración, la estructura, la historia de la Biblia y todo eso usted lo va a llevar a un compendio mayor de las Sagradas Escrituras. Entonces, primer materia es la bibliología. Número 2, deje un renglón. Número 2, cristología. Se me movieron. Cristología. Punto y seguido. Es la parte de la teología cristiana que tiene que ver, es la parte de la teología cristiana que tiene que ver con la revelación de Dios en Cristo Jesús. Es la parte de la teología cristiana que tiene que ver con la revelación de Dios en Cristo Jesús. Punto y seguido. Se trata del estudio de la naturaleza de Jesucristo y en particular la relación entre lo divino y lo humano en él. Y en particular la relación entre lo divino y lo humano en él. Punto y seguido. Tradicionalmente, esto se ha expresado en la doctrina de la
encarnación. La doctrina de la unión de las naturalezas divina y humana en la única persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos ahí? ¿Puede repetir, pastor, por favor? ¿Todo? Desde tradicional. Desde Desde tradicionalmente. Tradicionalmente, esto se ha expresado con X, expresado en la doctrina de la encarnación. La doctrina de la unión de las naturalezas divina y humana en la única persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Esa es la cristología. Ahora, cuando usted estudie cristología, va a tener que ver la forma de sistematizar su estudio, no leer solamente por leer. Ahora va a tener que leer y aprender tópicos que usted diga, ¿cómo es la naturaleza divina de Dios? ¿Cómo es que siendo Dios se hizo hombre? Y usted va a empezar a buscar en la Biblia hasta que le quede claro, porque ahora usted va a sistematizar su estudio bíblico. ¿Entendió eso? Si usted va a decir, ahora voy a aprender cristología, ¿qué es lo que voy a buscar en nuestro Señor Jesucristo? Sistematiza el estudio. ¿Qué es lo que usted quiere aprender? Y va a decir, su naturaleza divina, ¿cómo es divinamente? ¿Cómo es que se hizo humano? Que usted forma ahí su estudio sistemático y no va a salir de aprender de Jesús, porque ahora sabe lo que es sistematizar su estudio. ¿De acuerdo? Ahora ya no lea y voy a leer un rato en la Biblia, sistematícelo. Quiero hablar de adoración. Bueno, pues vamos a ver quiénes fueron los primeros adoradores. ¿Qué significa adoración? ¿Dónde están los adoradores? Hay muchas cosas que ahora a usted le va a servir, porque todo lo que haga lo va a sistematizar, lo va a organizar, lo va a ordenar. Ya no nomás es de que, voy a leer un ratito de la Biblia. No. Primero organícese, primero ordénese, vea exactamente el área que quiere aprender, y esto le va a servir muchísimo. Porque ahora que cada que lea la Biblia va a tener una idea clara de qué es lo que quiere aprender, qué es lo que quiere que Dios le enseñe. ¿Está entendiendo eso? Sistematice ahora su estudio bíblico. Y usted se va a asombrar, va a decir, yo ni siquiera me imaginaba todo esto, creí que ya lo sabía todo, pero ahora al entrar en detalles, cada vez Dios me revela y me revela y me revela, porque no se sale de la tangente, sino que va directo hasta sacar todo el conocimiento que hay de parte de Dios. ¿Está entendiendo? A partir de hoy, que hágase un estudiante bien sistematizado. Número 3, deje un renglón. Y número 3.
Número 3, neumatología, empezando con P. Ponga una P y luego neumatología, neumatología. Punto y seguido, punto y aparte, como usted quiera. Ya tenemos ahí el número 3, neumatología. La doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo. La palabra neumatología se deriva de la palabra griega neuma, igual con P y luego neuma. La doctrina del Espíritu Santo, la palabra neumatología se deriva de la palabra griega neuma, empezando con P, recuerde, que significa espíritu, coma, viento, coma, aliento. Espíritu, viento, aliento. Por tanto, la neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. ¿Ya estamos ahí? Neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. La palabra neumatología se deriva de la palabra griega neuma, que significa espíritu, viento, aliento. Por tanto, neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. Le voy a dejar que descanse tantito, mueva su puño para que le circule la sangre en su manita. Que estamos viendo la neumatología con una definición griega. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted va a encontrar al Espíritu Santo como el neuma de Dios. Pero el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Saben por qué fue escrito en griego? Alguien levante su mano y diga por qué fue escrito en griego. ¿Alguien sabe? Allá veo una mano levantada, la hermana Jackie, o es alguien más para allá. O si es su Sí, la hermana hermana. Jackie. Jackie, ¿por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hermana? Porque al paso de los años el lenguaje hebreo A ver, perdió su... espere, se cortó su voz, ¿qué cree? Como ahí como que se frizó un poquito. ¿Otra vez? Porque al paso de los años el lenguaje arameo y hebreo como que se distorsionó, se combinó con otras lenguas y dio paso a, como ya era en el Nuevo Testamento, ya era más ay, ¿cómo puedo decirle? Fue cuando lo de la Biblia de los 70, ¿no, pastor? Que No, se escribió. ¿No? no. Perdón, no. Ok. Por Entonces, ahí va. Le voy a decir por qué. El Nuevo Testamento no fue hablado en griego, fue escrito en griego. Originalmente los autores del Nuevo Testamento lo hablaron en hebreo y arameo. Nuestro Señor Jesucristo habló su lengua original, pero no se escribió en el momento. ¿Alguien entiende eso? Los dos discípulos que escribieron el Nuevo Testamento, que fue Mateo y Juan,
no lo escribieron en el momento en que estaban pasando las cosas. Lo escribieron cuando Jesús ya había sido levantado al cielo. Cuando ya Jesús dejó de predicar, hizo todo, entonces ellos decidieron escribir todo lo que habían vivido, todo lo que había sucedido, y entonces lo hicieron en el idioma griego, porque en su momento era la lengua romance. Era la lengua que más se hablaba. Hablar griego era como ser de alcurnia, ser de la élite. Entonces, ellos decidieron escribirlo, o los escritores lo escribieron en griego, porque en ese momento dije que era la lengua romance, la lengua importante. Haga de cuenta hoy en día, si se escribiera un libro allá en Guerrero, se escribiría en Santa Crucino. ¿El dialecto cómo? Náhuatl, otomí o Hermano, esas lenguas ni siquiera son de ahí. Ahora que quieran burlarse, siquiera digan algo ahí regional. Náhuatl, otomí. Si no somos del Estado de México. De Guerrero puro, hermanos. Puro mexicano. O sea, ¿sí entienden por qué se escribió en griego? No se habló en griego cuando se interpretó, cuando Jesús estuvo, todo lo que Jesús habló, él no habló griego. El asunto es de que no se escribió en el momento de los hechos. Fue después de que Jesús fue levantado que el Espíritu inspiró a Mateo, inspiró a Juan, y entonces se levantó Lucas, se levantó Marcos, y ellos indagaron. Cuando usted lee el libro de los Hechos, me pareció a mí también, excelentísimo Teófilo, buscar que todas las cosas fueran verdad, y las escribió Lucas, el libro de los Hechos, el Evangelio. Y Marcos hizo lo mismo, recopiló todo lo que había escuchado, y eso es interesante. Imagínense a estos dos escritores yendo a la gente que ya está fuera de cámara, yendo a la gente que Dios bendijo, a los leprosos. Es algo muy fantástico meditar en lo que es la palabra de Dios, cómo los discípulos escribieron lo que ellos vivieron, pero luego vinieron dos escritores guiados por el Espíritu Santo y anduvieron indagando. Imagínense cuánto tuvieron que caminar. ¿Se imagina todo lo que caminó Jesús para que fuera Lucas y fuera Marcos a andar investigando en cada pueblo y todo lo que se había dicho? Y por eso es que los evangelios son inerrantes. ¿Qué significa eso, hermana Jackie? ¿Qué significa la palabra inerrancia? Que no hay error en ella. No hay error. ¿Por qué? Porque hubo dos discípulos que lo vivieron todo, y hubo otros dos que anduvieron pueblo por pueblo. Imagínense si la Biblia se hubiera escrito ahí en su región de ustedes, y que vamos a Mezcaltepec para ver qué hizo Jesús, y que vamos a Santa Cruz, y que vamos al Rincón, y que vamos a Icatepec. Bueno, yo creo que por ahí ni había que ir, ¿no? Pastor Javier es de Icatepec, por eso estoy diciendo. Sí, pastor, también iríamos a investigar allá en Icatepec. ¿Qué pasó? Sí, pero hay un comentario aquí de nuestra hermana Sol. Hágalo al público. Bueno, mi comentario es que también la Biblia fue, el Nuevo Testamento fue escrito en griego porque era para alcanzar a los gentiles también. Era porque también, eso es lo que yo pienso, pastor, porque Dios les dejó la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero como usted decía, la lengua romance era el griego, era lo que más se hablaba. Entonces fue por eso que fue escrito al griego, porque esa era la lengua del momento y porque fue lo que Jesús les dijo que tenían que ir a todas las naciones y predicar el evangelio. Y era para alcanzar a los gentiles, los cuales no hablaban el idioma original, que era el hebreo y el arameo, lo cual la Biblia ya estaba escrita. Bueno, gracias al comentario de nuestra hermana Sol.
Sí, nos queda claro por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, el que se haya escrito en griego resultó fatal, si lo podemos mirar de esa manera, para que los judíos aceptaran a Jesús. ¿Saben por qué los judíos contemporáneos o los de esta época no aceptan a Jesús? Porque no aceptan el Nuevo Testamento, porque no fue escrito en hebreo o arameo. Ellos rechazan, ellos dicen que los griegos adulteraron el evangelio, que no es judío su origen, y por eso ellos hasta hoy en día no aceptan a Jesús, porque Jesús, la palabra Jesús no existe en la Biblia. La palabra bíblica, la palabra de la Biblia es Yeshua HaMashiach, que significa ungido. Pero ungido en griego se dice leseus, y del leseus o del griego al latín surge la palabra compuesta de Jesús. Ahora, nosotros no tenemos problema con eso porque nosotros invocamos el nombre de Jesús y ahí está su gloria. El problema es para ellos. Solamente se los digo porque es parte de la formación. Alguien en su momento los va a cuestionar. Por ejemplo, la palabra Cristo para los judíos no existe. Solamente Yeshua. Cristo es la palabra griega para Salvador. Cristos es la palabra para Salvador. Y entonces, para el latín, para la lengua romana, surge la palabra Jesucristo. De allá Jesucristo es una palabra doble con dos, ¿cómo se dice? Con dos frases que sería Jesús, Cristo. Entonces, palabra griega y palabra latina. Ahí surge la palabra Jesús, Cristo, ¿ok? Pero en el hebreo, los judíos no aceptan nada de eso porque para ellos el Cristo o Jesús es griego. Por eso no lo aceptan. Ellos aceptan a Yeshua HaMashiach. Y el único movimiento que acepta a Jesús son los mesiánicos. Yo no sé si usted ha escuchado el movimiento mesiánico. Los mesiánicos son los únicos que aceptan a Jesús, pero no con el nombre de Jesús. Para ellos solamente es Yeshua HaMashiach, porque ese es su nombre en arameo, en hebreo. Entonces, pero nosotros no tenemos problema con eso. Nosotros lo conocemos como Jesús porque es una palabra transliterada del arameo al griego, del griego al latín, del latín al español, y Jesús nos responde cada vez que lo invocamos con ese nombre, ¿de acuerdo? O sea, no tenemos problema ni andamos peleando por el nombre de Jesús. Así lo conocemos, así se nos reveló y así nos ama. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, entonces no estén preguntando si estamos correctos o incorrectos. Claro que estamos correctos, se llama Jesús. Entonces, estaba yo explicando la neumatología porque dije que es una palabra griega. En griego, el neuma de Dios, el Espíritu Santo de Dios, se conoce como eso, como el neuma de Dios. Pero cuando vamos al original, hay un salmo y hay un versículo en Isaías que hablan del Espíritu Santo. En arameo puro, Espíritu Santo no es neuma, se dice Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh de Dios. ¿Ok? Si hablamos conforme a la palabra en el Nuevo Testamento, sería el neuma de Dios. Pero si hablamos en arameo, les voy a dar la clase de hebreo, arameo, para que tengamos algunas palabras. Ahí se conoce como Ruach HaKodesh. Y viera qué unción trae cuando usted menciona el Ruach HaKodesh de Dios.
verá cómo su carne se enchina o se enchina la carne o no sé cómo se diga, pero hay algo que se mueve cuando, a lo menos a mí me sucede eso. Cada vez que quiero predicar y digo, no es que el neuma no me inspira, pero el Ruach HaKodesh de Dios, ay Jesús, para mí es mucho, muy bueno. Entonces quiero que entienda eso. Conforme al arameo, Ruach HaKodesh. Conforme al hebreo, neuma de Dios. ¿De acuerdo? No tenemos problema nosotros con la transliteración. Nosotros amamos a Dios y como nosotros le llamemos, Él nos responde. Número 4, angelología. Angelología, punto y seguido. La angelología cristiana, es la parte de la teología sistemática. La angelología cristiana es la parte de la teología sistemática que estudia la naturaleza y la clasificación de los ángeles. Número 4, angelología. La angelología cristiana es la parte de la teología sistemática que estudia la naturaleza y la clasificación de los ángeles. ¿Ya sabemos qué es la angelología? Bueno, número 5. Antropología. Punto y seguido. La antropología bíblica estudia el origen del hombre y su naturaleza. La antropología bíblica estudia el origen del hombre y su naturaleza. Su caída y su redención. Su caída y su redención en el marco de cosmovisión bíblica. ¿Ya estamos ahí? Ahora lo dejo que descanse tantito. Ahora, al entender la sistematología bíblica, ahora que usted estudie neumatología, va a estudiar solamente ¿qué? Al Espíritu Santo. ¿Usted quiere estudiar la angelología? Pues ahora va a tener que estudiar ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Ahora usted va a tener que buscar la naturaleza y la clasificación de los ángeles. ¿Cuántos ángeles son reconocidos en la Biblia? ¿Cuántos ángeles tienen nombre que se les reconoce bíblicamente? Entonces, si usted estudia bibliología, no se salga de eso y hasta que aprenda y conozca todo. Si estudia la antropología, ¿qué va a estudiar? El origen del hombre, Adán y Eva, desde su formación hasta la redención del mismo a través de nuestro Señor Jesucristo. Número 6.
Amartiología, con H, amartiología. Ay, me quería tomar una soda, pero... Con H, amartiología. Es una rama de la teología cristiana es una rama de la teología cristiana que se ocupa del estudio de los pecados. Es una rama de la teología cristiana que se ocupa del estudio de los pecados eternos o pecados imperdonables. Entre paréntesis, estudio del pecado. Lo último, pastor, los estudio de los pecados internos. No, es una rama de la teología cristiana que se ocupa del estudio de los pecados eternos o pecados imperdonables. Entre paréntesis, estudio del pecado. ¿Ustedes han escuchado una doctrina que dice que una vez salvos, salvos para siempre? Que la salvación no se pierde. ¿Han escuchado esa doctrina? Bueno, pues ahora usted estudie la martiología y se va a dar cuenta de que hay pecados imperdonables, sobre todo la ofensa al Espíritu Santo. Entonces, no es de que uno esté loco, porque nos toman como locos. Nos convendría pensar y creer que la salvación no se pierde. Pero cuando brevemente para que usted vea la martiología, al primero que no le funcionó su rebeldía fue a Satanás. Recuerde que Dios no hizo a Satanás. ¿Qué hizo Dios? Un querubín hermoso, el más hermoso de todos los ángeles. Eso fue lo que hizo Dios. ¿Qué lo llevó a convertirse a Satanás? Su rebeldía. Cuando él se rebeló con Dios, contra Dios, fue expulsado. Entonces, hay pecados que son ¿qué? Imperdonables. Dios no perdonó a Satanás, lo expulsó del paraíso y bueno, lo mandó aquí a la tierra y ahora nosotros sufrimos los ataques. Pero, ¿por qué decimos que la salvación se pierde? Ahora viene Adán. Adán fue puesto ahí en su jardín y todo era bonito, era bello. Y un día vino Dios y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Oh, es que tuve miedo y me escondí. ¿Saben que los miedosos se andan escondiendo? Tiran la piedra y después se andan escondiendo. Bueno, así era Adán, pero ya se acabó esa generación. Pero Adán, en lugar de dar la cara, se andaba escondiendo de Dios. En lugar de venir y ponerse de rodillas. Le estoy diciendo esto porque los historiadores bíblicos, los exégetas, dicen que si Adán reconoce sus pecados y se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios lo hubiera perdonado y nada de todo lo demás que sucedió hubiera sucedido. ¿Pero qué hizo Adán? Culpó a la mujer. Primero se esconde el valiente, ¿no? Y luego, la mujer que me diste. ¿Él había pedido la mujer? No. Dios miró que estaba solo y dice, ándale, Pedro Lastra, te voy a dar ahí tu pareja. Miró que estaba solo y dice, es que yo no la pedí, en otras palabras, está diciendo Adán, ¿no?
y le dan la mujer y entonces Dios dice, bueno, pues entonces voy a castigar a la mujer. Y hay maldición de parte de Dios. ¿Le funcionó a Adán el pecado? No le funcionó, fue expulsado. Entonces, cuando usted estudia martiología, se va a dar cuenta de que no necesitamos andarnos con cuentos, con locuras, de que si hay pecados que una vez salvos, salvos para siempre. El pecado nos separa de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que andar con tanto. Pero ahora usted estudia la martiología y se va a dar cuenta de que, ay, ay, ay. Número 7, soteriología. Soteriología. La soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación. La soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación. Punto y aparte. Número 8. Punto y aparte. Número 8. Eclesiología. Eclesiología. La eclesiología es la parte de la teología cristiana. La eclesiología es la parte de la teología cristiana La eclesiología es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña la iglesia. La eclesiología es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña la iglesia como una comunidad o entidad. La eclesiología es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña la iglesia como una comunidad o entidad orgánica. Y la comprensión de lo que la iglesia significa. Punto y aparte. Número 9. Escatología. Punto y seguido. La escatología cristiana es una rama de la teología
conformada por las ciencias de las últimas cosas. La escatología cristiana es una rama de la teología conformada por las ciencias de las últimas cosas. A ver, alguien dígame qué entiende por escatología, por si no queda muy claro. ¿Alguien levante su manita? O le pregunto a la hermana Lupita, que es la que más veo cerca ahí. ¿O quiere pasársela a la hermana Clau? ¿Qué decide? ¿Qué entendemos por escatología? Pastor, solo como pregunta, ¿no estudia lo que es, por decirlo así, el Apocalipsis? Sí, las ciencias de las últimas cosas. Pero cuando hablamos en términos escatológicos, estamos hablando más que nada de lo sobrenatural. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando de cómo es el cielo, cómo son los 4 seres vivientes, cómo fue la revelación de Juan. Por eso se llama ciencia de las últimas cosas, porque ahí tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, tiene que ver con bodas del Cordero, todo lo espiritual. Eso abarca el ámbito escatológico. Entonces, cuando usted estudie la escatología, puede empezar con el orden de los tiempos postreros. ¿Cuántos saben cómo va a ser el orden de los tiempos postreros, los tiempos finales? ¿Alguien sabe el orden escatológicamente? Hermana Jackie, ya vi que alzó su manita. A ver, hermana Jackie, adelante. Me estoy peinando. Sí, si quiere. Me estoy Se está peinando. Pero te peina, cuñado. Mi abuelita Flora, pastor. A ver, hermana Flor, Yo no sé, usted sabe. tiempos finales. A ver, espérame, se cortó un poquito. Otra vez a la de 3, 2, 3. Primero va a ser el arrebatamiento, tribulación, gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el reino milenial y el juicio final. Más o menos, pero se saltó lo más importante para la iglesia. Es Los tiempos finales comienzan, como usted dijo, conforme a la carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica, a los tesalonicenses. Y él mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí comienzan los tiempos finales, la escatología bíblica. Lo que sigue después de eso es la gran tribulación, la cual nunca ha habido aquí en la tierra. Pero para la iglesia sigue ¿qué? Bodas del Cordero. Mientras que la iglesia se goza con su Señor, mientras la iglesia está de fiesta allá en los cielos, aquí en la tierra, la gran tribulación. ¿Todavía va a haber salvación para los que se quedan? Sí. ¿Por qué razón? Porque ahora la salvación se acabó el tiempo de gracia. Ahí es donde se termina el tiempo de gracia. ¿Todavía va a haber salvación? Sí, pero ahora no tendrán que dejarse ¿qué? Poner el sello de la bestia. Mire cómo es Dios de bueno. O sea que si alguno se queda o nos quedamos después del rapto, que no estamos pensando siquiera quedarnos, todavía va a haber salvación, pero ahora a costa de sangre. Ahora, si te quiere poner el sello y dices, no, yo quiero ser salvo, pues te van a cortar la cabeza. Y esa va a ser la salvación. Ahora va a haber salvación, pero ahora con un precio, porque ya se acabó el tiempo de la gracia, porque
el Espíritu Santo va a ser levantado juntamente con la iglesia. Es por eso que se acaba la gracia. Es por eso que el enemigo ahorita no puede gobernar, porque hay alguien que lo detiene, se llama Espíritu Santo. Y hay una iglesia empoderada que ora y el poder de las tinieblas se detiene en el nombre de Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo sea levantado juntamente con la iglesia, entonces va a gobernar la trilogía satánica. Entonces Satanás va a gobernar totalmente y por eso va a poder perseguir a los que se queden. Entonces, ¿todavía hay salvación? Sí, pero ahora cortándote la cabeza. Hay gente que cuando se corta un dedito y anda llorando y no quiere ir a trabajar. Imagínense sin cabeza. Padre Santo, bueno, ya abrimos ese espacio. Y luego sigue, como dijo mi hermana Flor, estudia ahora escatología para que sepa. ¿Quién está levantando la mano? El más guapo de Tuxpan, pastor. Ay, ay, ay. No, mi esposo no está aquí. Pastor, nada más, ¿podría Sí, adelante. ayudarnos a repetirnos todas la secuencia, el orden que lleva? Bueno, le voy a dejar tarea para que estudie la escatología. Póngale ahí tiempos finales. Haga un espacio aparte para que tiempos finales, porque nos vamos a demorar. Todavía le quedan algunas asignaturas. Pastor, ¿en qué número va? Ahorita Se me acabó la batería, pastor. bueno, Bueno, ya vamos en el 2020. No, nos quedamos. ¿En cuál se quedó? En el 9. Ahí estamos todavía. Ok, muy Sí. bien. Mire, le dimos un buen espacio. Ok, vamos a mirar los tiempos finales. Vamos a introducirnos a los tiempos finales, que es una parte de la escatología, y luego continuamos, ¿de acuerdo? Tiempos finales, es una anotación aparte, Pastor Javi. Sí, tiempos finales. Los tiempos finales comienzan con el rapto o levantamiento de la iglesia. Número 2, bodas del Cordero. Número 3, gran persecución. Y hasta el número 4 le voy a dar. Número 4, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí usted, ahora sí, vuelva a ser un escatólogo, investigue y después me dice, y si no está bien, corregimos, ¿de acuerdo? Quiero que note algo. Rapto de la iglesia no está en la Biblia y hay gente que eso nos cuestiona mucho. ¿Y ustedes por qué dicen que rapto de la iglesia si la Biblia no dice que hay rapto de la iglesia? No sé si ustedes se han encontrado con ellos. Pero cuando vamos al original, al griego, y dice levantamiento, una de sus definiciones es rapto. Entonces es de ahí que se ha tomado la palabra rapto para nosotros interpretar, entender que Jesús viene por su iglesia, pero como va a ser eso muy rápido, por eso le llaman rapto, porque sobre todo los de México conocen el secuestro express, el rapto express, que es rapidito. Así va a ser su venida, solamente los que tengan al Espíritu Santo lo van a mirar. Entonces quiero que note que no es la segunda venida. El rapto de la iglesia o el levantamiento de la iglesia no es la segunda venida de Jesús.
En el rapto de la iglesia va a ser levantado el Espíritu Santo. ¿Y qué creen? Todos los que estén bautizados con el Espíritu Santo van a ser levantados. En otras palabras, para estos no hay juicio. Ahora entiendo a la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya entendió qué es lo que la Biblia está diciendo? ¿Por qué no hay condenación? Porque los que tengan al Espíritu Santo, cuando venga el levantamiento, el Espíritu Santo va a ser levantado. Y por eso es que la iglesia que se vaya no irá a juicio, porque ya son santos. Eso es lo importante de entender el texto. Ninguna condenación hay. No hay que ir a juicio, no hay que nada, directo al cielo. Así que es el tiempo de la gracia, es el tiempo del Espíritu, es el tiempo del Neuma, es el tiempo del Ruach HaKodesh de Dios. Todos aquellos que lo tengan van a ser levantados. Es lo importante de servirle a Dios con todo en este tiempo. Vendrá el tiempo final, usted estará dormido. Por eso ahora entiende lo que Jesús enseñó. Estarán dos en el campo, uno es tomado, uno es dejado, para que entendamos que no todos nos vamos a ir. Pero luego dice algo importante, estarán dos durmiendo. ¿Sabe por qué? Por la diferencia de horario. En estos momentos para nosotros está haciendo noche, pero ¿qué cree? Del otro lado del mundo está amaneciendo. Entonces a lo mejor viene con el tiempo de nosotros, es de noche, pero nos vamos. O viene con el tiempo de los chinos y ellos ya estarán durmiendo y nosotros de día. O sea que todo lo vamos a ver para que entienda. Pero el levantamiento de la iglesia no es la segunda venida. En el levantamiento de la iglesia, solamente los que tengan al Espíritu Santo van a poder mirar a Jesús, escuchar la trompeta. Eso es importante. Sed santos, porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Así que no importa qué tan bonito predicamos, cantemos, oremos, se trata de santidad, iglesia. La ida al cielo se trata de santidad. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. ¿Y sabe cuántas veces es santo Dios? Es 3 veces santo. ¿Sabe por qué? Porque el Padre es santo, porque el Hijo es santo y el Espíritu es santo. Dios es 3 veces santo. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos ahora. Ya quedamos ahí con los tiempos finales. Dice que ya están cansaditos y ya se quieren ir a descansar. Número 10 es una materia que ya miramos. Apologética. Apologética. Parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Apologética, parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. A ver, sin que nadie busque sus anotaciones, ¿qué significa dogma? Allá los de la libertad. No, así. Dogma, la ideología de los cristianos, se podría decir. A ver, los de Tuxpan, ¿están de acuerdo con Josmar?
ideología de los cristianos es un dogma? No. A ver, a nuestra hermana Juanita, que despierte, Juana Jiménez, de Rivers. Hay que le ayude la nuera. ¿A dónde está Dianita? Dogma. Hola, hermana Dianita. Que le diga, dogma, Dianita. ¿Qué es un dogma? Son reglas o leyes que se establecen, ¿no? ¿Es qué? ¿Mande? Que les ayude Sandy, dijo. Son reglas o leyes que se establecen. Ah, mire, ya le están diciendo. ¿Quién le está diciendo a Dianita? No, nadie. Estoy Ah, muy sola. bien. ¿Qué es un dogma, Sandy? Claro que sí, muy bien. Es una verdad o una doctrina. ¿Ok? Está bien, es la definición de Diana, se entiende. ¿Ok? Ese es un dogma. Es parte de la doctrina. Y la doctrina es lo que nosotros creemos. Y la doctrina también es inerrante. ¿Cómo se dice? La doctrina también es inerrante. ¿Ok? No la cuestionamos. Sobre todo la doctrina del Espíritu Santo. Número 11. Ética. Punto y seguido. Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal. Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Ahorita los vamos a... ¿Estamos ahí? A ver, levante su mano. ¿Quién quiere responder? Voy a hacer una pregunta. Nomás uno, nomás uno. ¿Alguien levante su manita? Voy a hacer una pregunta. ¿Nadie? Bueno, voy a hacer la pregunta y entonces usted levanta la mano. Cuando decimos disciplina filosófica, ¿qué quiere decir eso? Tiene que ver con filosofía. ¿Cuál es la definición de filosofía? Entonces, aquí ya me dijeron que es el amor a la sabiduría. Entonces, estamos hablando que la ética encierra mucha, ¿qué? Mucha sabiduría para poder desarrollarla. Número 12. Homilética. Es el arte y ciencia del predicar. Para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Es el arte y ciencia del predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Ok, preguntas.
¿Preguntas, preguntas? ¿Nadie? ¿Cuántas materias son? 12. ¿Cuáles son? Angelología, antropología, hermatología, amartología, soteriología, eclesiología, escatología, apologética, ética y homilética. Ok. Ahora ya tienen bastante para estudiar. Vuélvanse hombres y mujeres filósofos, amadores de la sabiduría de Dios. Lean la Biblia, pero léanla con entendimiento. La Biblia, para leer la Biblia no hay que correr ni, ya me leí la Biblia 5 veces y no entiendes nada. Ahora hágase un estudio sistemático, estudie la angelología, la amartiología, que le quede claro si alguien por ahí le hace tiene que hacer una defensa de su fe, usted tiene que estar bien preparado porque ahora tiene las bases. Si no las está estudiando y repasando, va a ser como que hoy escuchó, pero jamás le quedó nada. Esto es a base de estudiarlo y decir, hoy voy a estudiar escatología. Voy a mirar los tiempos finales y hasta que me queden bien claros, y si no me quedan claros, voy a preguntarle a la pastora, al pastor, y llamamos al obispo Navas, a quien tengamos que llamar, pero que nos saque de las dudas, ¿ok? Entonces, es importante entonces que usted siga estudiando. Vamos a seguir, vamos a continuar con... ¿Qué estábamos estudiando? Ya se me olvidó la semana pasada. Hace 2 semanas, perdón. La conferencia, pastor. Les pedí que hicieran o que me grabaran un segmento de su conferencia, pero solamente quiero felicitar al pastor Javier. Lo hizo bien, pero de ahí en fuera creo que a nadie le llegó el mensaje. ¿Nos queda claro la diferencia entre una prédica y una conferencia? ¿Cuántos conferencistas tenemos en casa? Levanten su mano los conferencistas. Los evangelistas. Los pastores, los maestros. Bueno, creo que ahora nos vamos a quedar sin alumnos. Ok, quiero pedirle a los pastores que me escuchan, voy a darles un mes para que califiquen de manera personal a cada uno. Quiero que crezcan, que dominen las técnicas para hablar en público y la homilética. Denles a predicar en los beteles, denles a predicar en las misiones, úsenlos. Y cada semana quiero que le califiquen a cada uno. Si no, no se va a poder que todos a la misma semana, no, pero en esta semana califico a este, al otro, y quiero por favor que me hagan un reporte. Quiero que crezcan en eso. Es muy, pero muy importante. Y otra de las cosas que quiero decirles es que si ustedes no se someten al estudio, yo les he tratado de dar todo lo que sé para transmitírselo a ustedes, y ustedes se levanten y vayan más allá de donde yo he caminado, y lo van a lograr. Sé que tienen talento, sé que pueden, solamente no se cierren en ese molde y digan, ay, es que yo ya soy así, es que no. Déjense guiar por el Espíritu, ¿de acuerdo? Van a caminar más lejos. Vamos a ver el último sermón. Ese es el sermón biográfico. Vamos a regresar a la homilética y le voy a dar este tipo de sermón, y me va a faltar otro que es el sermón contemporáneo, pero ese casi que ni quisiera dárselo, pero se lo voy a tener que dar. Sermón biográfico.
Punto de aparte. Para este tipo de sermón, centramos nuestra atención. Para este tipo de sermón, centramos nuestra atención en un personaje bíblico. Para este tipo de sermón, centramos nuestra atención en un personaje bíblico, tales como profetas, coma, reyes, coma, sacerdotes, coma, levitas, coma, discípulos, coma, evangelistas. Para este tipo de sermón, centramos nuestra atención en un personaje bíblico, tales como profetas, reyes, sacerdotes, levitas, discípulos, evangelistas, y entre paréntesis, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entre paréntesis, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando lo tenemos bien definido, vamos a resaltar sus logros, coma, victorias, hazañas y su trascendencia ¿Puede repetirlo, pastor? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando lo tenemos bien definido, vamos a resaltar sus logros. Victorias, hazañas y su trascendencia sea en el cielo o en la tierra. Siendo por excelencia el héroe más popular, nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos ahí? Ahora póngale aparte, vamos a hacer un ejercicio de un sermón biográfico. Este se lo voy a dejar de tarea, solamente le voy a dar la intro. Título del tema, póngale ahí, título del tema. Nacido para ser adorado.
nacido para ser adorado. Mateo 2:11. Mateo 2:11. Y dice así la palabra: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ese es el título del sermón biográfico que quiero que usted desarrolle. El tema es nacido para ser adorado. Mateo 2:11. Y usted ahí lo va a desarrollar. El texto dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Ok? Entonces, quiero dejarles eso de tarea, pero quiero que meditemos un poquito antes de cerrar en lo que ¿de quiénes estamos hablando en este pasaje? ¿De quién está hablando la Biblia en este pasaje? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Alguien levante su manita y dígame de quiénes está hablando este pasaje. Se lo leo otra vez. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿De quién estamos hablando ahí? A ver, la mano de Asa. De los magos, pastor. Que no eran reyes, eran astrónomos, dice la hermana Florita. Dice, bueno, La astrología es la de nosotros. Astrónomos. astrónomos, dice mi abuelita. Sabios, dice que eran los sabios. Ahora del sabios. Oriente. Los sabios del Oriente que venían a adorar al niño Jesús, pastor. Sí, pero a ver, mejor vayan a su Biblia y veamos qué dice para que estemos bien de acuerdo todos con los sabios y los. Sí, sí. ¿Cómo dice? No, pero ¿qué dice? Ya ve, ya lo tiene. ¿Cómo dice? Entonces Herodes llamando a ese magos. No, pero eso ya pasó. Es el versículo 11, Mateo 2:11. Ujú. ¿Quién es? Pastor, es que, bueno, yo aquí en mi capítulo dice la visita de los magos, entonces los magos visitaron a Jesús. Sí, sí, Ajá, pero leamos, sí. La Biblia dice que eran magos del Oriente. Y la Iglesia Católica dicen que era Melchor. Gaspar y Baltasar. Pero aquí en Santa Cruz dicen los santos reyes magos. Aray, vale. Ok. ¿Quiénes están ahí entonces? Los magos. Magos del Oriente. ¿Usted sabe por qué dice que cuando dice que eran magos, a qué se cree que se refieren? ¿Qué tipo de magos? ¿Por qué les dicen magos? Ya ve que va a tener buena tarea entonces. ¿Por qué se les llamaba magos? ¿Qué era lo que hacían? Pastor, Dígame, hermano. porque podían interpretar los tiempos, ¿no? Sí, eran astrólogos, como decía la hermana Flor, leían los astros. No sé si allá en Guerrero todavía
los ancianos o los que ustedes conocen, casi que le pueden decir qué horas son viendo el sol o viendo cómo están las estrellas en la noche, le pueden decir más o menos qué horas son. Eso hacían esos astrónomos. En realidad, la Biblia les llama magos y uno piensa que eran hechiceros y que convertían en sapo a las gentes, ¿no? Realmente, si lo trajéramos a nuestro contexto contemporáneo, les dirían científicos. ¿Entendieron eso? Les llaman magos porque en aquel momento lo que ellos hacían, el conocimiento que tenían, era sumamente de filósofos. No tenía tanto que ver con hechicería, la alquimia y todo lo que se practicaba. Tenían un conocimiento muy, muy profundo. Entonces, ellos, como la ciencia, vinieron y adoraron a Jesús. Entonces, la adoración, ¿qué es la adoración? Ahí quiero que empiecen a meditar. Vea la adoración que estos hombres trajeron. Se postraron, y eso tiene que ver con la palabra, o con la palabra shahat, que es la palabra adorar. Ellos vinieron, se postraron, se hincaron, adoraron, pero su adoración los llevó a más. ¿A qué? A sacar tesoros para dárselos a Dios. Hay gente que solamente de labios adora, honra a Dios. Cuando se trata de sacar los tesoros, sacamos el billete más pequeño, aprendamos la adoración genuina. Estos hombres sabios vinieron y adoraron al niño de una manera que la iglesia muchas veces no lo hacemos. Necesitamos aprender los principios de la adoración. Una adoración completa, genuina. Se tráigale su mejor presente. No estoy diciendo que venda su casa y se quede, no. Su mejor adoración, su mejor presente. Uno le llevó oro, otro le llevó incienso, otro le llevó mirra. Mire que no todos eran ricos los magos. Ya le estoy dando pistas para que usted desarrolle el sermón basándose en la adoración de los magos de Oriente. No era Melchor, Baltasar, ni nadie de ellos. Solamente dice que eran magos, que si lo transliteramos a nuestro tiempo contemporáneo, diríamos que unos científicos vinieron porque tenían el estudio astronómico, podían mirar la conjunción de los astros para determinar los tiempos. Para ellos ya tenían el calendario judío, ellos ya podían decir, oh, se acerca el invierno porque ya tal con tal astro ya se pusieron, la tierra ya giró, ya se puso en esta posición. Entonces ellos tenían ya ese conocimiento, pero había una profecía. Vaya usted y busque esa profecía. Una estrella os guiará. Entonces ellos sabían que un día algo sobrenatural iba a pasar. Nosotros estamos pensando que una estrella normal, algo así como un meteorito, algo así como algo sobrenatural iba a pasar cuando Jesús naciera. Y ellos estaban estudiando el cielo y miraron que ese acontecimiento sucedió y ellos dijeron, ese es el tiempo. ¿Y dónde brilló? En Jerusalén. Y allá fueron a buscarlo. Entonces, nacido para ser adorado. Sermón biográfico. Próxima semana, la misma hora, por el mismo canal, por la misma liga. ¿Estamos de acuerdo? Los hermanos allá en Libertad, ¿estamos de acuerdo? Sermón biográfico, ¿les queda bien claro? Yo creo que Samuel está ahí porque solamente veo una barba ahí que negro que se ve. Ah, sí, ahí está, mire, ¿ya vio? Bueno, voy a dejar a nuestra hermana Sol que nos dirija en la oración. Dios me los bendiga, que tengan buenas noches.